tono que no admitía réplica el padre Paisius. No le es permitido a los hombres juzgar, sino a Dios. Puede que aquí haya precisamente alguna señal o indicio de tal género, que ni tú ni yo seamos capaces de entenderlo, ni tampoco nadie en este mundo. Sal de aquí, padre, y no alborotes el rebaño ya más. Como no quiso guardar nunca la cuaresma ni el ayuno, ahora ha aparecido esta señal. Es cosa clarísima. El ocultarlo sería pecado, seguía murmurando el grandísimo fanático, enajenado. Le gustaban los caramelos que le traían las señoras. Tomaba el té con confitura, halagaba su vientre, llenándolo de golosinas, y su espíritu, llenándolo de ideas vanas. He aquí por qué sufre semejante vergüenza. Tus palabras son muy ligeras y poco serias, padre, dijo el padre Paisius levantando la voz. Me admira mucho tan riguroso ayuno y tantas penitencias tuyas, pero tus palabras son muy poco serias, como de joven inexperto, inconstante y de poco sentido común. Sal de aquí inmediatamente, te lo mando, acabó diciendo el padre Paisius con voz de trueno. Me voy, pronunció el padre Ferapont, algo turbado pero sin perder su furor. Sí, sois unos grandes sabios, de tanta sabiduría que encerráis en vuestro interior, os habréis querido levantar sobre mi nada. Vine yo aquí al alfabeto, pero estando aquí, lo poco que sabía lo he perdido también. El mismo Señor Dios me ha preservado de vuestra sabiduría, a mí tan insignificante. El padre Paisius estaba frente a él y esperaba erguido y firme a que el otro saliese. El padre Ferapont se quedó en silencio un momento, inclinándose un poco, y poniendo su mano derecha contra la mejilla, dijo canturreando y mirando fijamente el ataúd del difunto. Mañana cantaréis ante su cuerpo auxiliador y protector, un salmo ortodoxo, mientras que cuando yo estire la pata solamente cantaréis qué vida bienaventurada, un salmito de 4 letras y gracias, murmuró aún con tono lloroso y lleno de falta compasión. Os habéis enorgullecido y elevado, maldito sea este lugar, exclamó de repente como un loco, y haciendo un gesto de despecho se volvió rápidamente y bajó corriendo las escaleras de la entrada. La muchedumbre que le esperaba abajo se conmovió y empezó a dispersarse. Unos se fueron tras de él, otros estaban aún dudando, pues la puerta de la celda del difunto estaba abierta y el padre Paisius, que había salido detrás del padre Ferapont, se había quedado en lo alto de la escalera, siguiendo a la muchedumbre con la mirada. Pero el anciano, que estaba fuera de sí y como enajenado por completo, no había acabado todavía. Después de andar hasta unos 20 pasos de la celda, se volvió de repente hacia el sol, que estaba a punto de ponerse, alzó las manos y como si alguien le hubiese herido, cayó de repente cuán largo era en tierra, lanzando un fuerte grito. ¡Mi Señor ha vencido! ¡Cristo ha vencido al sol poniente! Gritaba con voz de energúmeno, y en el suelo, con la cabeza escondida entre las manos, comenzó a sollozar como un niño recién nacido, temblando todo su cuerpo con los sollozos y restregando la tierra con sus manos. Todos los presentes fueron en su ayuda. Se oyeron exclamaciones y sollozos. Una extraña locura parecía haberse apoderado de todos. «Ese sí que es santo», decía uno. «Este tendría que ser nombrado superior», añadían otros con odio en el corazón. «Oh, este no querrá sentarse en el sitial de un superior. Él mismo se negará a ello. No querrá soportar a esos malditos monjes, sus costumbres, sus abusos. No querrá imitar sus tonterías y bobadas». Empezaron a decir enseguida muchas voces distintas. Y no sé yo a dónde se había llegado si en aquel momento no hubiese empezado a tocar la campana, llamando a la comunidad a los oficios divinos. Todos empezaron a santiguarse. También el padre Ferapont se levantó entonces y después de hacer una gran señal de la cruz, se dirigió a su celda, sin volver la cabeza y murmurando de cuando en cuando cosas incomprensibles. Detrás de él marcharon algunos de los presentes, pero la mayor parte, sin embargo, se quedaron quietos y después se dirigieron a la iglesia para asistir a los oficios. El padre Paisius entregó el libro al padre José y se fue abajo también. Los gritos furiosos de los fanáticos no le hicieron vacilar ni por un momento en su fe. Pero su corazón empezó a languidecer y entristecerse por algo muy especial que él claramente sentía. Se paró y preguntóse de repente, ¿por qué razón sentiré yo esta tristeza, sin que, sin embargo, decaiga mi ánimo? Y lleno de admiración, comprendió enseguida de dónde y por qué
le venía esa tristeza repentina y parecióle el motivo insignificante y de poca importancia. La causa era que entre los que se agrupaban ante la entrada de la celda notó la presencia de Alexei, y al verlo sintió en su alma un extraño dolor. ¿Es posible que ese chico tenga un valor tan grande para mi corazón?, se preguntó de repente, sorprendido de sí mismo. En aquel momento Alexei pasaba por su lado, como si se apresurara hacia alguna parte que no era el templo. Sus miradas se cruzaron, pero Alexei apartó repentinamente la vista, bajando la cabeza hacia el suelo. Solamente por el aspecto exterior del jovenzuelo, el padre Paisius se dio cuenta perfectísima y adivinó enseguida que en el interior del jovencito se había operado un gran cambio. ¿Es posible que tú también hayas caído en esa desconfianza?, exclamó el padre Paisius. ¿Es posible que tú también hayas seguido a esos incrédulos?, añadió con tono lleno de amargura. Alexei se paró y miró de una manera muy rara al padre Paisius, pero de pronto bajó la mirada y empezó a mirar a tierra. Se hallaba de lado y no miraba de frente al que le interpelaba. El padre Paisius lo observaba atentamente. «¿Pero por qué te apresuras tanto? ¿No oyes que ya llaman a los oficios?», preguntó a Alejo sin que éste le contestara. «¿O puede que te marches ya del eremitorio? ¿Cómo haces eso sin haber pedido antes la debida autorización y la bendición consiguiente?». Alexei sonrió de una manera extraña y luego miró con mirada rara al padre que le interpelaba, a quien le fue encargada su custodia por aquel monje que acababa de fallecer, su guía de antaño, el dueño de su corazón y de su inteligencia, su anciano amado. Y de repente, haciendo un gesto de despedida con la mano y sin decir una palabra, como si ni siquiera se preocupase de nada, ni del resto que debía a su interlocutor, se dirigió con paso rápido hacia la puerta y salió del eremitorio. «Ya volverá», murmuró para sí el padre Paisius, contemplándolo con extraña tristeza.